fútbol en la 103.7. Bien, entonces nos adelantamos con la semblanza porque a Fernando Signorini lo vamos a entrevistarlo a las 17:40, 17:45. Hubo una confusión con el tema del horario. Así que vamos a arrancar con la semblanza. Esta cortinita es la semblanza del Colo Supo, que tanto te gustó, ¿no? Bajo fondo siempre te ha gustado. Sí. Bueno, Bien. Russo, hoy vamos a hablar de uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, sin ninguna duda, argentino, Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, o el Di, como lo llamaban también, considerado el primero de los más grandes jugadores de la historia del fútbol mundial. Uh-huh. Alfredo Di Stéfano había nacido el 24 de julio de 1926 en el barrio porteño de Barracas, y ahí es donde comenzó a jugar al fútbol en Los Potreros. Era hijo de padre italiano y madre francesa. Su abuelo fue el primer Di Stéfano que llegó a la Argentina, proveniente de la isla napolitana de Capri. Ahí lo llamaban el alemán, porque era rubiecito. Y ahí, bueno, en ese barrio y en el Bajo Flores, donde también vivió, desplegó sus primeras aventuras con la pelota. Llegó muy joven a River, a las inferiores de River a los 16 años, para formar parte de las divisiones juveniles del equipo de la Banda Roja. Ahí recibió las enseñanzas y consejos de grandes maestros como Carlos Peuchele, Renato Cesarini y José María Minella, que lo marcaron para toda la vida. Se mantuvo en esas divisiones inferiores hasta el debut en el primer equipo de River en el 45, en la fecha 12 del torneo argentino ante Huracán, un cotejo que pierde River 2-1. Hay que recordar que ese era el famoso equipo de La Máquina, él era un juvenil, y para la próxima temporada fue el único partido que jugó en el 45. La temporada siguiente fue cedido a Huracán a préstamo, donde aprovecharon el gran potencial que tenía, que ya lo conocían. Convirtió 10 goles en 25 cotejos. Pero Huracán estaba imposibilitado de ejecutar el monto solicitado para retener su ficha, porque era mucho dinero en esa época, y además porque se avecinaba una huelga de futbolistas donde todos los jugadores podrían quedar con el pase en su poder, lo que va a terminar sucediendo al año siguiente. Entonces Di Stéfano regresa a River en el año 47, y en ese año consigue el campeonato, se consagra goleador del equipo con 27 tantos en 30 partidos, y bueno, ahí donde integra el equipo con grandes jugadores como Pedernera, Labruna, Lustó, pero no era muy, digamos, no era muy querido, o sea, era querido por la hinchada de River porque marcaba goles, pero que era como un jugador distinto a los que conformaban La Máquina, ¿no? La Máquina eran jugadores de buen pie, técnicamente eran fabulosos, y Di Stéfano era un tipo rápido, por eso lo llamaban la saeta rubia, muy rápido, un tipo que corría muchísimo, de gran despliegue, y por ahí como medio como que no encajaba en el juego del equipo, pero era el goleador del equipo. También claro, ese en año, ese entonces la técnica era un fútbol sobredimensionada en el fútbol argentino. Era como ¿no? un fútbol estático más que nada. Claro. ¿No? De gran técnica, pero muy estático. Que como que cada jugador tenía su puesto y de ahí, viste, no se movía. No se movía, mucho. claro. En cambio, Di Stéfano, bueno, después vamos a ver cómo va a ir evolucionando. Y bueno, también ese año es convocado a la selección argentina. Sale campeón con la selección de la Copa América que se juega en Ecuador, en Guayaquil. Jugó 6 partidos, convirtió 6 goles. Esta va a ser la única participación que va a tener Di Stéfano en la selección argentina. Después vamos a ver. Y en el año 48 también participa con River en la Copa de Campeones de Sudamérica, una especie de Copa Libertadores que se jugaba en esa época, donde logra el subcampeonato también anotando 4 goles en 6 partidos. Y bueno, y ahí el fútbol argentino, como te dije, en el 49 llega el momento de la huelga grande de futbolistas.
se pone un tope salarial a los jugadores de 1.500 pesos de esa época, un monto que generó un enorme descontento entre los jugadores, y se produce un éxodo masivo de jugadores que se van a jugar a otros países. Mucho a Colombia, ¿no? Mucho a Colombia, ahora vamos a ver por qué. En total en River disputó 75 partidos con 55 goles convertidos, un promedio altísimo, ¿no? Uh-huh. Y se da la ida de Di Stéfano a Colombia porque antes ya se había ido Adolfo Pedernera se había ido de River a Atlanta, que en su lugar lo ocupó Di Stéfano precisamente, y en Colombia hubo un episodio, no sé, habían matado a un político, había probabilidad de guerra civil. Entonces el gobierno de Colombia apostó al fútbol como para distraer todo eso, y arma un campeonato fabuloso. Uh-huh. La FIFA lo desafilia, era como una liga pirata, ¿no? Uh-huh. Se la llamaba el Dorado colombiano. Y ahí llegaron muchísimos jugadores, sobre todo de Sudamérica, uh-huh, grandes jugadores. Y entonces Di Stéfano va a jugar al mismo equipo que estaba Pedernera, también estaba Pipo Rossi, Báez, Cosi, todos argentinos. Y ahí estaba, por ejemplo, Pedernera y Rossi y Báez, habían sido compañeros de él en River. Y se conforma uno de los mejores equipos de la época del fútbol colombiano, a tal punto que lo llamaban el Ballet Azul. Fue uno de los mejores equipos del mundo en esa época, entre el 50 y los 60. Un equipo que tenía una especie de título honorífico como otros grandes equipos europeos. O sea, jugar con el Millonario de Bogotá en esa época era como jugar como con los grandes equipos europeos, digamos, claro, de hoy, con el porque Barcelona, en ese entonces también se hacían muchas giras, los equipos, muchas giras, claro, no eran campeonatos, claro, sino más bien giras. Después vamos a ver que se disputaba un campeonato, una especie de mundialito entre los mejores equipos de Europa en Venezuela, uh-huh, que ahí va a ocurrir una situación también, una anécdota que ahora es risueña, pero fue preocupante para Di Stéfano, pero vamos a llegar a eso. Entonces, ahí en Colombia se destacó por un juego formidable, y ahí es como que maduró Di Stéfano, ¿no? Fue aprendiendo de los grandes maestros que había junto a él, fue madurando, fue mejorando su juego, se convirtió en la gran figura de ese equipo, salió campeón cuatro veces con Millonarios, y además 2 veces fue el máximo goleador del torneo. Y en el 52 ocurre un hecho que fue determinante en la carrera de Di Stéfano, que es cuando Millonarios es invitado a participar en un torneo internacional en conmemoración a los 50 años del Real Madrid, que era uno de los grandes equipos europeos, torneo en el que también participaba un equipo de Suecia, y allí el equipo colombiano consiguió el título derrotando al Real Madrid en su propio estadio, el Chamartín de esa época, después pasó a ser el Santiago Bernabéu, por 4-2. Le pegaron un baile bárbaro a los gallegos, que bueno, uh-huh, esto dio pie a que el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, inició gestiones para contratarlo a Di Stéfano, ¿no? Y ahí se dio también un hecho insólito, porque tanto el Real Madrid como el Barcelona apuraron su contratación. Y ahí los dos lo contrataron al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el Real Madrid realizó las gestiones correspondientes ante el Millonarios de Colombia, que era donde estaba jugando Di Stéfano, y el Barcelona lo hizo ante River, que era el antiguo poseedor del pase, digamos, antes de que él se fuera a Colombia. Ambos clubes se consideraban con derechos sobre el jugador. Intervino la FIFA, que la FIFA terminó favoreciendo al club colombiano, por extensión al Real Madrid, y luego terminó interviniendo la Real Federación de Fútbol de España, que ante un fallo salomónico autorizó a jugar a Di Stéfano en los dos equipos, o sea, 2 años en el Real Madrid, 2 años en el Barcelona, una cosa insólita. Claro. Entonces, Barcelona se consideró agraviado por esa decisión,
renunció a los derechos del jugador y el Madrid a su vez, bueno, reconoció un gasto en dinero que había hecho el Barcelona con River y se quedó con el jugador argentino. Además, en el Barcelona decían, porque había jugado... ya ahí pintaba, se hablaba mucho de Di Stéfano. Pero había jugado algunos partidos en el Barcelona, partidos amistosos, pero que no habían dado muy bien, entonces la gente del Barcelona había dicho, bueno, que se vaya, si total no va a pasar nada. Claro. Bueno. y muchos dicen que ahí influyó el generalísimo Francisco Franco, que era hincha fanático del Real Madrid. Y claro. Bueno, se habló mucho de ese tema porque dice que es como que determinó que tenía que jugar en el Real Madrid y bueno, claro. Y así terminó siendo. Bueno, de ahí en más, hay que decir también, bueno, que del fútbol colombiano se fue siendo el goleador del equipo de Millonarios con 55 goles en 75 partidos, dejó un gran recuerdo en el fútbol colombiano, fue uno de los que permitió el desarrollo del fútbol colombiano, tanto sí. Él como Pedernera, todos esos jugadores que estuvieron en ese país. Y de ahí en más empieza la época dorada del Real Madrid, porque el Real Madrid hasta esa época no había ganado tantos títulos, creo que había ganado 2 títulos, el Barcelona era uno de los más ganadores, incluso el Athletic de Bilbao, claro. Y después de la llegada de Di Stéfano va a ganar más títulos que todos los equipos españoles juntos, una cosa espeluznante, o sea, a partir del año 53 debuta en el Real contra el Nancy de Francia, partido que pierde el Real Madrid, pero con la llegada de Di Stéfano se transforma todo eso, se revoluciona el fútbol del Real Madrid, consigue 8 de las siguientes 10 ligas. ¿Con quién jugaba? ¿Con qué otro jugador? Así y bueno, estaba rodeado de grandes jugadores como Copa, que era un francés, Puskás, Gento, Rial, el argentino, un equipazo. ¿Y el fútbol español era potencia en ese entonces? El fútbol español, siempre dijo Di Stéfano que era mucho más físico que el argentino era muy técnico. Claro. Pero era más el italiano, había tenido más éxitos, ¿no? Claro, el italiano era más de tipo catenaccio, como decías vos siempre. Claro. Pero bueno, con el Real Madrid gana 8 de las 10 siguientes ligas, gana una Copa del Generalísimo Franco en el 61-62, se erigió en el máximo goleador de la liga en 5 campeonatos, pero los logros más importantes fueron a nivel internacional, donde consiguió 5 Copas de Europa consecutivas, lo que hoy es la Champions League. Ah, mirá. Sí, fue una época... 5 seguidas. Y fue una etapa fabulosa del Real Madrid, que va a llegar hasta el año 64, donde va a perder una final de la Copa Europa con el Inter de Milán, y ahí, bueno, se lo dan de baja, ya era un jugador de 30 y pico de años, disputó en el Real Madrid 510 partidos y convirtió 418 goles. ¿Cómo era Di Stéfano como jugador? Bueno, Di Stéfano marcó una revolución en el fútbol, porque, digamos, fue como un pionero en eso de ser un jugador de toda la cancha, un todocampista, una especie de Johan Cruyff, que Johan Cruyff siempre lo reconoció como que fue su maestro, digamos, porque aprendió todo de Di Stéfano. Claro. Era un jugador que jugaba al fútbol total, cuando nadie había inventado todavía ese concepto, que después aparece con Holanda del 74. Claro. Es un jugador que rompió los moldes de un fútbol estático, como te dije antes, y posicional. Vos nombraste a Johan Cruyff, sí. Johan Cruyff, el holandés. El holandés. El que no salió nunca campeón del mundo, pero está en la mesa chica de los grandes jugadores de todos los tiempos. Claro, ¿no? La mesa chica que vos decís está Di Stéfano, Maradona, Pelé, Johan Cruyff y Messi. Ya que decís eso, tengo un audio que quiero que escuches, porque hablan los 5 de Di Stéfano, inclusive hasta Messi. Vamos a escucharlo. ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Creo que lo de Di Stéfano fue superior a todos los otros. ¿Superior a vos también? Sí, claro. Para mí Di Stéfano era más completo. Di Stéfano era muy bueno de cabeza también, era un jugador que pateaba con las 2 piernas.
y es una opinión propia. Maradona un gran jugador, excelente jugador, mas para mí Di Stefano era más completo. Y Di Stefano era uno de los grandes de Madrid, de Argentina. ¿Qué le admiraba más a Di Stefano? ¿Ese regate largo? ¿La personalidad? La personalidad y podía jugar, tenías la sensación que podía jugar delantero, portero, lateral, podía jugar de todo, porque parecía dominaba de todo. Mi carrera me gustaría tener todos los títulos que consiguió él, ¿no? La verdad que él en el fútbol hizo mucho y poder tener un poquito de todo lo que ganó. Para mim, o mais completo jogador na história do futebol chama-se Dom Alfredo Di Stefano. Esa es mi opinión. ¿Y el último quién es, Colito? ¿Quién es, Ronaldo? No. No, Eusebio. Ah, el portugués. Sí, el portugués, sí. Eusebio, sí. Bueno, estaba el último Messi, ¿no? Sí, fue un jugador, como yo te dije antes, rompió los moldes de un fútbol, como te dije, estático y posicional, porque tenía una voluntad tremenda para cubrir todos los sectores de la cancha, en base a velocidad, a inteligencia, al despliegue, a la técnica que tenía. Estuvo, como dicen ahí, estuvo a la altura de Pelé y Maradona, inclusive antes de que Pelé ganara el Mundial del 70. Pelé ya había ganado 2 mundiales, claro, pero en la consideración del fútbol europeo el máximo jugador era Di Stefano. Cuando Di Stefano deja de jugar, ahí surge la figura de Pelé. Y ahora que estoy pensando en Cruyff, quizás son los dos cracks que no salieron campeones del mundo. Claro. Exactamente. Yo no vi a Di Stefano, pero sí a Cruyff. Sí, a Cruyff también. Y era un jugador de toda la cancha. Sí. Yo creo que Di Stefano era inclusive más jugador de toda la cancha que Cruyff, porque Cruyff también tenía un temperamento bárbaro. Ayudaba a los compañeros en la recuperación del balón, capaz que te salvaba un gol en el arco propio y llegaba en el contragolpe a convertir o asistir a algún compañero. Era tremendo, tenía un despliegue fabuloso. El diario francés L'Équipe lo bautizó el omnipresente por la virtud de cubrir todos los sectores del campo. Y fíjate lo que dice acá algunos. Bueno, el diario Marca, por ejemplo, el diario español Marca, dice: su grandeza radica en que, siendo un divo, trabaja en el escenario como el más oscuro extra y se sabe de memoria todos los papeles de la obra que representa. Después Puskás alguna vez dijo que fue sencillamente único y que tenía un carácter endiablado, Di Stefano. Eso lo había aprendido de cuando jugó en La Máquina, que él respetaba a todos los jugadores, que los trataba de señor. Dice que no colgáis la ropa en el vestuario al lado de ellos porque te la tiraban al piso, los cagaban a pedo en los partidos. Rajada acá, anda a correr arriba, que acá nosotros nos arreglamos. O sea, y dice que en un partido, en una final de la Copa de Europa en el 60, enfrentaban al Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid comienza perdiendo el partido. Alfredo Di Stefano se puso loco, los quería matar a todos, y se tira a la derecha, donde jugaba de marcador de punta un brasilero, Canario, y le dice: che, Carioca, a moverse, que acá jugamos todos. El partido terminó 7-3 a favor del Real Madrid, 4 goles de Di Stefano, 3 de Puskás, y Canario fue una de las grandes figuras del partido. Mirá. Además fue el precursor de varias jugadas que después varios jugadores las utilizarían con el correr de los años. Por ejemplo, la bicicleta, que después la utilizó Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Además fue Fischer de San Lorenzo. Fue un gran goleador, utilizando recursos como por ejemplo la chilena, que hasta ese momento no muchos la utilizaban. Hizo goles de palomita, de cabeza, saltaba muy bien, de taquito inclusive. O sea, era un jugador realmente virtuoso. Y bueno, en el año, como te dije, en el año 64 se va del Real Madrid, casi como que lo echan por esa final que pierde. Se va a jugar al Español de Barcelona, jugó hasta los 40 años, o sea, jugó 2 años más, se retiró
Después le hicieron un partido homenaje en el 66, el Real Madrid. Y la gran deuda fue no haber jugado ningún mundial. Claro. O sea... Eso no, más, claro, porque Cruyff jugó mundiales. Claro, no estuvo, por ejemplo, en los mundiales del 50 y en el 54 porque Argentina no participó. No participó, claro. En el 56 se nacionalizó español y la selección española no clasificó para el Mundial de Suecia, que sí clasificó a Argentina. Igual con España disputó 31 partidos y llegó también al Mundial de 62 en Chile, donde lo dirigía Helenio Herrera, y queda fuera del Mundial en un partido de práctica anterior al comienzo del Mundial, y estuvo en Chile todo, pero no pudo jugar ningún partido porque se lesionó el ciático, entonces bueno, quedó afuera del Mundial. Y ya en Inglaterra ya era muy, muy veterano, tenía 40 años. Así que después empezó en la dirección técnica, primero como técnico del Elche. Acá hay una anécdota que lo pinta de pie a cabeza, que dice que en uno de los primeros entrenamientos, bueno, estaba cansado de ver a los jugadores, qué sé yo, ahí como las cosas que hacían, les pide a los jugadores que lo rodeen y les empieza a hablar y les dice: miren, lo que acabo de ver es horrible, así que les haré algunas preguntas que quiero que me respondan. Y le dice primero: ¿de qué está hecho la pelota? De cuero, le respondieron los jugadores. ¿Y el cuero de dónde sale? De la vaca. Volvieron a responder risueños los jugadores. ¿Y la vaca qué come?, le dice Di Stéfano. Pasto. Entonces dice Di Stéfano: bueno, entonces el fútbol es pasto, pasto, pasto. Siempre a ras del piso. No revienten más la pelota, por favor. Mirá qué analogía, está buenísimo. Y bueno, después llega... se va del Español de Barcelona, arregla con Boca en el 68 como asesor de Alberto J. Armando. Después lo reemplaza al técnico que estaba en ese momento, que era D'Amico, asume la dirección técnica en el 69, sale campeón con Boca, con un gran equipo donde jugaba Rojitas, Novelo, Marzolini, Julio Meléndez, un equipazo, Madurga. Gana la Copa Argentina también de ese año. Después se vuelve a España, al Valencia, sale campeón con el Valencia después de 24 años, en el año 71. Después entrenó al Sporting de Lisboa, donde había jugado, que vos dijiste, a Eusebio, al Rayo Vallecano y al Castellón de España. Regresa al Valencia en el año 78, gana la Recopa de Europa derrotando al Arsenal de Inglaterra, y en el 81 lo contrata River. Acordémonos que en el 81 Boca había sido campeón del Metropolitano con Diego Maradona. Y River contrata a Mario Kempes. A Mario Kempes y varios jugadores más. Gana el campeonato nacional de ese año venciendo a Ferro en la final con gol de Kempes. Y el hecho más significativo que tuvo también la tarea de Di Stéfano en River fue desafectar al Beto Alonso, que era un ídolo. Claro. No era muy querido Di Stéfano por la hinchada de River por esta decisión que tomó. Ahí es cuando el Beto se va a Vélez Sarsfield. Claro. Pero dicen mucho que se lo había pedido el presidente de ese entonces, Aragón Cabrera, eso. Y en el 82, bueno, después vuelve al Real Madrid, ahí hizo surgir a varios jugadores como Chendo, Martín Vázquez, Sanchís, el buitre butragueño, Michel, bueno. Volvió a Boca en el 85, no anduvo, Boca ya venía de malos torneos, regresó al Valencia en segunda división, lo hizo ascender, y bueno, así terminó la carrera como técnico. Después creo que dirigió al Real Madrid en el 90, creo, con Camacho, pero estuvo un año o dos nada más y ya se retiró de la dirección técnica. Y además tuvo grandes logros individuales que lo enaltecieron en toda su carrera. Primero que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia. La FIFA lo consideró, como vos dijiste, dentro de los 4 mejores futbolistas del siglo XX, con Pelé, Maradona y Johan Cruyff. Después, en el 2004, fue elegido el 4º mejor jugador del mundo y el mejor jugador español por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.
Recibió 2 veces el Balón de Oro, en el 57 y en el 59, y en el 89 recibió el Super Balón de Oro como única futbolista de la historia en ostentarlo, otorgado por la revista France Football. Asimismo, es el máximo artillero del Real Madrid y para muchos formó parte de uno de los mejores equipos de la historia. Es considerado el Real Madrid uno de los mejores equipos del siglo XX. Y bueno, así vivió toda su vida ahí en Madrid, fue presidente honorario del Real Madrid. Después, termina falleciendo el 7 de julio en Madrid a los 88 años mientras se disputaba el Torneo Mundial de Brasil. Uh-huh. Y me despido con una frase de un gran escritor mexicano, Juan Villoro, que tiene un libro que se llama Dios es redondo, y él dijo, y Di Stéfano fue uno de sus profetas. Qué grande. Bien, me queda, de Di Stéfano me queda esa sensación de decir, bueno, qué poco recuerda, o sea, tenemos 3 jugadores emblemáticos del fútbol, en el fútbol mundial, ¿no? Reconocidos mundialmente. Pero quizá el de Di Stéfano es el que menos se nombra, ¿no? Un poco porque obviamente es de los primeros, pero tendría que haber como una cuestión como un documental, algo que afirme esa parte. Se lo reconoce no más. No hay videos de esos años. Claro, sí, es muy difícil, pero no, se puede recrear. Se puede recrear, Eduardo, se puede recrear de alguna manera. En Europa pero bueno, es muy reconocido. Claro, pero no, en Argentina, digo, como se han... Hay situaciones que se han armado, por ejemplo, la de Maradona se armó y se armó con... me parece la de Di Stéfano no hace falta. Hay videos de Di Stéfano. Sí, pero documentales o series, ¿viste? O sea, que algo que sea más para la masividad, ¿viste? Che, gracias, Colo. Nos vamos a una tanda enseguida. Ya está en comunicación Fernando Signorini para charlar con nosotros. No puede ser que perdés un partido y te hacen creer que es el fin del mundo, que es el apocalipsis. No, yo no creo en eso, ¿eh? A mí no me la van a hacer creer. Pero así vivimos, Diego. Yo no soy así, yo no voy a transmitir eso. Yo trataré de transmitir una pasión un poco más prudente, un poco más amable, un poco más cordial con el público. Hay quien me tildará, vos sos naif, vos sos... Perfecto, sería así. Yo no me voy a sentir responsable generar un estado de violencia permanente en el público del fútbol. La pelota no se mancha. Cultura redonda. Cultura redonda. Cultura redonda. 103.7. 103.7. Porque la palabra importa. 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 Palabra imponda. 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 Palabra
imponda, palabra, 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 imponda, palabra,
imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra,
imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra,
imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra, imponda, palabra.